hermanas. Vamos a continuar con la exposición de la nueva serie que hemos dado ya inicio la semana pasada en el libro de Juan, el Evangelio de Juan. Y como vimos la semana pasada, estuvimos viendo una vista panorámica, ¿verdad? Un paseo por la foresta, dijimos, de todo Juan. Vimos cómo inició, una forma demoledora, hablándonos de quién era Cristo. Luego vimos el autor, dónde se escribió, con qué propósito se escribió. Y luego vimos ese propósito principal más a profundidad y cómo el libro de Juan, el Evangelio, lo que nos entrega es una altísima, una gloriosa, una sublime cristología de Cristo. Vimos que es un libro apologético y evangelístico, porque el propósito del Evangelio de Juan se encuentra en Juan 20, 30 y 31, y dice, Juan 20 o 21, ahora mismo se me acaba de ir, versículos 30 y 31, y donde dice que estas cosas fueron escritas ¿para qué? Para que creamos que el Cristo es el Hijo de Dios. ¿Y para qué? Para que tengamos vida en su nombre. Entonces estamos hablando en realidad ¿de qué? Para que creáis que Cristo es el Hijo de Dios. Apologética, no tengas una idea equivocada de Cristo. Y punto secundario, dentro de ese propósito principal, para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ahora vamos a empezar entonces con lo que es la exposición en sí del Evangelio. Ahí en nuestras Biblias, en el capítulo 1, vamos a leer lo que hoy vamos a estar examinando, del versículo 1 hasta el versículo 2. Vamos a estar examinando dos versículos sublimes, dos versículos centrales, demoledores, como dije la semana pasada, del Evangelio de Juan. Vamos a ver la eterna divinidad del Hijo. Una eterna divinidad del Hijo. O sea, cómo el Hijo es divino eternamente. Vamos a leer Juan, capítulo 1, del versículo 1 al 2. Dice, en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Amén. Vamos a dejarlo hasta ahí y vamos a orar. Oremos. Padre bueno, Padre santo, mi Dios, en esta noche pedimos, Señor, tu misericordia, tu gracia. Pedimos, Señor, la iluminación de tu Espíritu Santo, Padre, porque vamos a empezar a caminar y a trillar por un terreno santísimo, Señor. Un terreno sublime, allí donde se habla de la gloria de tu Hijo, mi Dios. Padre, danos sabiduría, danos discernimiento, danos, Señor, un espíritu solemne y reverente y atento en esta noche para poder inquirir, Señor, la profundidad de la riqueza que se encuentra en estos dos versículos, Padre amado. Padre, ilumina al predicador, Señor, al que expone, para que pueda exponer fielmente el significado veraz de tu palabra, Señor, sin añadirle ninguna cosa y sin quitarle, Padre, que toda palabra humana o de hombre quede eliminada, Señor, de la mente de los que escuchan, Padre. Dales a ellos discernimiento y espíritu noble, Señor, como los bereanos, para poder ellos comprobar, inquirir en el estudio de la palabra que lo que aquí se enseña es verdad, proviene de tu palabra, mi Dios. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, quiero que abran sus Biblias en Proverbios 8, Proverbios capítulo 8. Bienvenidos a los recién llegados. Proverbios capítulo 8, versículos 27 y 30. Dice lo siguiente: cuando estableció los cielos, allí estaba yo. Cuando trazó un círculo sobre la faz del abismo, cuando arriba afirmó los cielos,
cuando las fuentes del abismo se afianzaron, cuando al mar puso sus límites para que las aguas no transgredieran su mandato, cuando señaló los cimientos de la tierra, yo estaba entonces junto a él como arquitecto, y era su delicia de día en día, regocijándome en todo tiempo en su presencia. Amén. Permítame, hermano, preguntarle, ¿de quién cree usted que está hablando el proverbista Salomón? Dice, cuando estableció los cielos, allí estaba yo. Cuando estableció Dios los cielos, allí estaba yo, dice. Cuando trazó un círculo sobre la faz del abismo, cuando arriba firmó los cielos, cuando las fuentes del abismo se afianzaron, cuando el mar puso sus límites para que las aguas no transgredieran su mandato, cuando señaló los cimientos de la tierra, yo estaba junto a él, dice el proverbista. Yo estaba junto a él como arquitecto. Y era su delicia de día en día y regocijándome en todo tiempo en su presencia. Había un deleite. ¿De quién habla el proverbista? Habla de Cristo. Habla de Jesús. Se nos habla del verbo de Dios. Se nos habla del verbo de Dios. De la palabra de Dios. Y este no es otro que el Hijo eterno de Dios, Jesucristo. Volvamos entonces a Juan capítulo 1 al versículo 1. En el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Hermanos, en la época de Juan, en el tiempo en que Juan escribe esto, y antes y también años después, existieron muchos filósofos griegos. Estos filósofos griegos tenían ideas respecto a lo que era el verbo o a lo que era el logos. La palabra verbo aquí es logos, que significa palabra. Es decir, la palabra verbo en el lenguaje original de la Biblia, que se escribió en griego, es logos cuando lo escribió el escritor original. Pero miren, es interesante que Filón, que era un filósofo, en el mundo pagano de los gentiles, él había originado una idea respecto a esta palabra, el logos, el verbo. Pero sus ideas respecto al concepto de logos o verbo eran vagas, divagaba mucho. Se le conoció como un filósofo especulativo. Era un notable pensador, Filón, de Alejandría, y que se destacó en el primer siglo de esta era como filósofo. Sin embargo, dicen los estudiosos que nunca se logró saber bien la idea que tenía Filón del logos. O sea, como que no concretaba mucho, divagaba, ¿no? Dicen lo siguiente: aunque emplea este término más de 1300 veces, nunca le da un significado definido, hablando de Filón. En ocasiones lo describe como un atributo divino, pero a veces es como un puente entre Dios y el mundo, que no se identifica con ninguno, ni con Dios, ni con el mundo, pero que participa de la naturaleza de ambos. Algo así pudiera ser un pequeño resumen de los pensamientos sobre el logos de un filósofo griego que era Filón. Luego teníamos otro filósofo conocido como los estoicos. Los estoicos también tenían una idea de la palabra logos. Tenían un conocimiento. Es decir, no es que tenían una idea respecto a lo que Juan está escribiendo, sino que antes de que Juan escribiera, ellos tenían conceptos e ideas del logos. Ellos creían que en un logos, que lo gobierna y que lo hizo todo, pero que era algo impersonal, que no era conocible ni relacional con los hombres. O sea, no podía haber una relación con ese logo no se podía conocer respecto a ese logo. Creían también los estoicos en el destino. Nosotros creemos en la predestinación de Dios, que no es lo mismo que el destino. Ellos creían en el destino
de una manera predestinada al azar, predeterminado al azar, por el poder o fuerza de este logos, que los llevaba a una especie de vida fatalista. Claro, si a ti te enseñan que existe una fuerza que se llama logos, no sabemos qué es, que lo creó todo, es como que el científico de hoy diga existe el Big Bang, que fue el logos. Era lo mismo, no estaba atribuyéndole al logos que fuera Dios, era una idea que tenían del logos. Lo interesante es que le llamaban logos, le llamaban la palabra, también ellos. Y decir que, bueno, este logo determina todo lo que va a pasar, pero no le daban un atributo divino, no decían que era Dios. Este logos al final va a dictaminar lo que te va a pasar, todo está escrito, hay un destino que tú no puedes cambiar por nada del mundo. La vida no tiene ningún sentido, no puedes hacer nada por cambiarla ni por modificarla. Lo que es, lo que será va a ser, y eso no va a cambiar. Lo que sea que tenga que pasar, va a pasar, y nada que haga tiene propósito alguno. Es expreso del destino. Así pensaban los filósofos estoicos. Ahora una pregunta. ¿Es probable que Juan estuviera dándoles un mensaje a estos filósofos filónicos y estoicos? Pregunto. ¿Es probable? ¿Pudiera ser? Bueno, seguramente que sí. Ya que Juan era bien conocedor de todas las herejías que estaban corriendo alrededor de Israel y alrededor de Asia Menor, respecto del Dios verdadero y respecto de Jesucristo, como bien vimos y escuchamos la semana pasada de las herejías de Cerinto, que decía que Cristo simplemente que Jesús era un hombre normal y corriente, que en el bautismo el Cristo había descendido sobre él como paloma, pero que en la víspera de su sufrimiento también lo había abandonado, y quien murió en la cruz fue el hijo de María y José. Bueno, Juan era muy conocedor de las ideas de Cerinto, muy conocedor de las ideas de los estoicos, también muy conocedor de las ideas de Filón. Proliferaba alrededor de toda Asia Menor. Ahora bien, sin embargo, aunque los filósofos griegos, paganos, no creyentes, tenían una idea respecto al logo o a la palabra, sin embargo, las raíces originales de la palabra logos o verbo, y utilizado por el apóstol Juan, no están originadas en el pensamiento griego, no están ahí originadas, sino en un pensamiento semita, es decir, en un lenguaje hebreo. Viene desde el trasfondo, desde el Antiguo Testamento, desde atrás. Los hebreos, ellos tenían un concepto de la palabra, porque luego significa la palabra, como el instrumento de Dios, era el concepto que ellos tenían, para hacer su obra y para hablar a su pueblo. Los hebreos tenían una gran consideración a esta palabra como una parte esencial de la misma persona de Dios. Entonces, el concepto original de la palabra logos o palabra, ¿verdad? Verbo, venía ya desde el pensamiento hebreo, desde atrás. El libro de los profetas, los libros de los profetas están llenos de frases como vino a mí palabra del Señor. Y la palabra del Señor dijo. La palabra de Dios habló. O sea, ellos tenían una idea de que esta palabra era esencialmente parte de Dios, parte de su persona. Con ella Dios obraba y con ella Dios hablaba. Así que eso es lo que podemos ver en un inicio en su trasfondo cultural, en su trasfondo y en su contexto histórico, la situación que estaba ahí. Teníamos a este tipo de personas, filósofos griegos, enseñando y con estas ideas y conceptos vagos sobre la palabra, pero con conceptos sobre la palabra. Y tenemos a Juan, que se propone escribir su evangelio, como vimos, no para complementar a los sinópticos. Es decir, no es que Juan dijo, a los sinópticos les falta esto, bueno, yo lo voy a poner. No, sino para certificar y enseñar claramente quién es positivamente el Cristo. ¿Quién era Jesús? Eso es lo que hizo Juan. Y él empieza de una manera demoledora, como dije la semana pasada,
En el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. ¿A qué principio se refiere Juan? Debemos de pensar. Cuando leemos la palabra tenemos que hacernos preguntas para poder escarbar, cavar en profundidad y saber qué es lo que está tratando de decir el autor. En el principio. ¿Qué principio, Juan? ¿Qué principio es este? Y cuando sepamos principio de qué. Bueno, la palabra original de principio, traducida como principio, es arché en griego. Y significa lo siguiente: principio, obviamente, pero también significa origen y comienzo. ¿Ya? Origen y comienzo. ¿Origen y comienzo de qué? Cuando dice en el principio existía el verbo. En el origen, en el comienzo, está diciendo el apóstol, existía el verbo, existía el logos, existía la palabra. En el principio de la creación del universo, en el principio de la creación de todo, valga la redundancia, lo creado. Ahora podemos volver a leer un poco nuevamente. Vengan a Proverbios 8 otra vez, porque ahora hará más sentido al entender que en el principio este verbo existía en el comienzo de la creación. En Proverbios 8, el versículo 27 y 30 está hablando de la creación, está hablando de los fundamentos, y entonces este es el origen de toda la creación. Proverbios nos está hablando del origen de la creación del universo, del mundo, y entonces allí está hablando el verbo, comunicando que él estaba allí con Dios, cuando Dios estaba creándolo todo, cuando estableció los cielos. Los cielos significa todo lo invisible, querubines, serafines, ángeles, seres celestiales y todo lo que hay en los cielos. Allí estaba yo. Si Dios está estableciendo y creando todos los cielos y ya estaba Él, lo está excluyendo al que estaba ahí, porque Él ya estaba. Cuando trazó el círculo sobre la faz del abismo, en el 29, cuando al mar puso su límite para que las aguas no transgredieran su mandato, cuando señaló los cimientos de la tierra, yo estaba entonces junto a Él, allí. ¿De qué principio hablamos? Del principio de la creación del universo. Esta palabra verbo aparece, hermanos, en el Nuevo Testamento solo y únicamente la palabra como tal aparece en el Nuevo Testamento para referirse a Cristo. No se usa en ningún otro contexto para hablar de ninguna otra cosa. Solamente se usa esa palabra para hablar de Cristo. O sea que está asignada prácticamente para Cristo la palabra verbo. La encontramos aquí en el Juan 1:1, pero también la encontramos en el versículo 14. Mira lo que dice el 14. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¡Bum! Cristo es el verbo, lo está diciendo. Y se hizo carne, el verbo que existía desde el principio. Se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. También lo encontramos en Primera de Juan. Este lo vamos a leer más adelante y luego lo encontramos en Apocalipsis 19:13, aludiendo a que estaba el verbo en el caballo y que en su muslo decía el verbo de Dios, cuando el Señor Jesucristo salga en su caballo para vencer, según la visión del Apocalipsis. Cristo es el verbo de Dios que Cristo refleja la mente de Dios. No solo eso, sino que también revela a Dios mismo. Voy a repetir eso. Cristo expresa y revela la mente de Dios,
Pero no solo eso, sino que revela a Dios mismo. ¿Recuerdan la frase que le dijo a Tomás? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque Él refleja fielmente el pensamiento, la mente de Dios. Y Él expresa en su persona fielmente lo que es Dios, el Padre. Porque en Él habita toda la plenitud de la deidad de Dios, en Cristo. Cristo es el Hijo eterno de Dios. Bueno, veamos entonces cómo este verbo existía desde la eternidad. Cuando comenzó el principio, Él ya estaba allí. No fue parte de ese origen y comienzo. No fue hecho ni creado. Él siempre ha sido. Siempre ha estado. Él estaba allí en el principio. Y si el principio de todo tuvo un origen determinado, el principio de todo tuvo un origen determinado, antes de ese principio no había nada. Síganme. Bueno, aquel que estaba en el principio tuvo que estar desde antes y tiene que estar excluido de todo aquello que empezó a existir en el principio. Parecía un trabalengua, ¿no? De nuevo. Si el principio de todo el universo, de todas las cosas creadas, tuvo un origen determinado, es decir, un momento exacto en el que se originó todo. Antes de ese origen determinado en que se origina todo, antes de eso no existe nada, ¿vale? No existe nada. Entonces, aquel que estaba en el principio, que ahorita estamos aludiendo al versículo 1, tuvo que estar desde antes de ese principio, y si estuvo desde antes de ese principio, tiene que estar excluido, es decir, apartado, fuera y separado de todo aquello que empezó a existir después. ¿Lo ven? ¿Lo han podido entender un poco mejor? Cristo, al estar separado de todo principio, donde todo fue creado, Él estaba entonces antes de ese principio. Antes del origen de todas las cosas, ya estaba ahí. Está excluido de considerarle con un comienzo o principio a Él mismo. Él no tuvo un principio, porque ya el principio está siendo definido. En el principio de todo, bueno, en el principio de todo, Él ya estaba. Él ya estaba ahí. Y eso, ahora sí necesitamos leer primera de Juan, la primera carta de Juan, también el versículo 1. Dice lo siguiente. Nuevamente el apóstol Juan, pero en lugar de medianamente joven, casi hacia su final de vida, en su vejez, dice lo siguiente. Lo que existía desde el principio, ¿ven? Lo que existía desde el principio ya estaba ahí. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que hemos palpado nuestras manos, lo que han palpado nuestras manos acerca del verbo de vida. Es una introducción a su carta, hablando de que este verbo de vida existía desde el principio. Dice que en el principio existía el verbo. Eso entonces denota la eternidad de Cristo. Esa frase nada más del primer versículo. La segunda parte del versículo dice, y el verbo, que ya sabemos que es Cristo, estaba con Dios. Atento a eso. El verbo, que es Cristo, que era eterno, que estaba desde antes del principio de todas las cosas, estaba con Dios. Y el verbo en griego dice ane pros. Ane significa estaba o existía y pros significa con Dios. Aquí se ve claramente, deducimos con total claridad que el verbo, el propósito de Juan de decir esto es el siguiente. El verbo se distingue de Dios como otra persona. Empezamos a tener pensamientos
profundos. Este verbo es distinto a Dios, es otra persona, diferente, es alguien próximo a Él en cercanía local, porque el pro significa también cercanía local. Estaba junto o al lado de Él significa el uso de la palabra pros en griego. Esto también denota intimidad máxima, obviamente, entre el verbo y Dios, pero siendo a la vez otro que Dios. Uno no puede estar con uno mismo, por lo tanto no pudiera hablar de si Dios no pudiera estar diciendo que Él era el verbo y que Él mismo estaba con Él mismo, si estuviese hablando de una sola persona y fuese un trabalengua de una sola persona. No. Este verbo que existía en el principio dice, y el verbo estaba con Dios. El verbo por un lado y Dios por el otro. Y estaban en íntima comunión, cercanos el uno al otro, pero eran distintos. Aquí ya vemos entonces dos entes distintos, no separados, distintos. Es más, en cuanto a separación, nada, prácticamente juntos, siempre en comunión íntima. Lo que nos trata de decir aquí en primera instancia, porque lo va a repetir después, para Juan es importante, es mostrarnos que el verbo es alguien diferente al Padre, a Dios. Sin embargo, es Dios, como vamos a seguir comprobando. Aunque es diferente al Padre, es Dios, como el Padre. Pero es diferente del Padre. Concluye, como les digo, el verso diciendo, veámoslo ahí, y el verbo era Dios. Primero examinamos, en el principio existía la eternidad, y el verbo estaba con Dios, lo que acabamos de decir, era una persona diferente de Dios. Y ahora dice, y el verbo era Dios. Ahora le da su significado final, y el verbo era Dios, tal como lo era Dios, con quien Él estaba. ¿Lo ven? Juan culmina este maravilloso inicio de con el verbo era Dios. Nos deja a nosotros como, ¿qué? ¡Wow! Increíble, ¿cómo puede ser? Este estaba con Dios, el verbo, y resulta que era Dios, y era distinto a Dios, pero el mismo y el único verdadero Dios. Un solo Dios, en esencia, pero en dos personas, el verbo y Dios. Ahora mismo aquí distinguible entre ellos. Les voy a contar algo. En Génesis 1:1, ¿quién conoce ese versículo? Lo conocen, ¿verdad? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:1, facilito. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La palabra en hebreo, el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y algunas partecitas pequeñas del Antiguo Testamento, en Esdras, Daniel y otras secciones, están escritas en arameo. La palabra hebrea usada en Génesis 1:1 para decir Dios, Dios es nuestro idioma ya castellano, ¿no? Pero en hebreo pone Elohim, ¿ok? Elohim. Bien, escuchen esto. Elohim es una palabra plural. Ojo, síganme bien. Es una palabra plural que significa dioses. Significa dioses. Esto era y es y siempre será un gran problema para los judíos que no ven más allá de hasta donde pueden ver ahora mismo. A quienes se les enseñó y mandó de parte de Dios que aprendieran correctamente, no mal, que Dios es uno. Eso es cierto. A ellos se les enseñó. Lo aprendieron muy bien con el Shema hebreo que está en Deuteronomio 6:4. Escucha, oh Israel, dice Deuteronomio 6:4. El Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Eso se le enseñó mucho a los hebreos. Ustedes aprendan este versículo. El Señor nuestro Dios uno es. Escucha, oh Israel. Escucha, oh Israel. Apréndetelo. El Señor nuestro Dios uno es. Y luego ellos mismos, que no son ignorantes, leen en el principio Elohim, dioses, creó, singular, ya no usa el plural, creó, verbo singular, los cielos y la tierra. Y ellas no entienden cómo puede ser que Dios
haya usado la palabra Elohim, que sea una palabra plural, para denotar en él como si fuesen dioses, cuando luego se le enseña que es uno. Bueno, nosotros sabemos que nuestro Señor es uno, como ellos dicen, pero también sabemos que es tres: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Para los que creemos en un Dios manifestado en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, esto no es más que la confirmación gloriosa de esta verdad y de la realidad en Dios. ¿Cuál realidad? ¿Cuál verdad? Que Dios es un Dios plural y es un Dios singular a la vez. Es singular y es plural. Porque es un solo Dios, no hay tres dioses, pero hay tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso no hay problema con que diga Elohim, Dios. Lo que está tratando es de darte una pista de que Él es más de una persona. ¿Qué dice cuando va a crear al ser humano? Hagamos al hombre a nuestra imagen. Hagamos. ¿Con quién está hablando? Está hablando entre la eternidad, entre la Santa Trinidad, entre Él mismo. Aquí vamos a usar el pronombre plural, entre ellos mismos, entre la Trinidad. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Por lo tanto, el origen es hebreo, ¿ok? Ellos saben que Dios es uno. Tropiezan con la idea de que Dios es plural y de que Cristo, el siervo de Dios que vendría, el Mesías, sería Dios mismo. Ellos han tropezado en eso y gracias a la misericordia y obra de Dios nosotros lo hemos podido entender. Ahora no lo entendemos a la perfección, ¿no? Porque ¿cómo entendemos que 3 es 1 y 1 es 3? Y no es como un triángulo y decir son 3 puntas. Es parecido, pero no es así. Porque nosotros pudiéramos decir más bien, son como 3 triángulos completos, pero que a la vez es uno solo. Y ahí ya está más complicado. ¿Cómo hago 3 triángulos completos, uno solo? Ya no puedo, ¿no? Pero esa es la idea, son completos. ¿Por qué? Porque un triángulo vendría a quedarse corto en el ejemplo. Yo digo, cada esquina es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y que cada esquina es necesario para que Dios sea completo. Porque si no falta una esquina, el triángulo no está completo, ¿verdad? El Hijo es Dios al completo. El Padre es Dios al completo. Y el Espíritu Santo es Dios al completo. El Hijo no tiene un 35% de deidad. El Padre otro 35% y el Espíritu Santo otro 35%. Y al juntarse hacen un Dios. ¿Me siguen? Eso no es así. El Hijo es 100% Dios. El Padre es 100% Dios. El Espíritu Santo es 100% Dios. Y es un solo Dios. Ahí es donde entra ya el misterio y donde decimos, amén, Señor, no voy a entrar más para allá porque si no llego ni a la mente de un matemático o de un físico aquí en la tierra, mucho menos voy a pretender meterme en la mente y en la esencia de Dios y decir que pretender que lo voy a entender, ¿verdad? Apenas entendemos nuestro ADN, vamos a entender ahora a la mente de Dios y a la esencia compuesta y la composición de su ser. Pero es lo que enseña la Biblia. La Biblia enseña que existen 3 personas y que esas 3 personas son divinas. Y aquí en el versículo 1 se nos habla de 2 de ellas: del Verbo, que es Cristo, y del Padre, llamado Dios aquí. Y que ambos son Dios. Y se nos muestra la distinción entre ellos. Versículo 2, y con ese vamos a terminar. Hemos tocado el 1 y el 2. ¿Qué dice el 2? Les dije que iba a volver a repetir una idea del primer versículo. Dice, Él estaba en el principio con Dios. Voy a leerlo los 2 juntos nuevamente porque son cortos. Dice, el primer versículo, en el principio existía el Verbo y el Verbo estaba con Dios. Esa es la segunda parte del primer versículo. El Verbo estaba con Dios y concluye diciendo, y el Verbo era Dios. Ahora voy a repetir la segunda parte del primer versículo. Él estaba en el principio con Dios. ¿Por qué, Juan? Si ya en el primer versículo dejaste claro que el Verbo existía y que estaba con Dios, ¿por qué repites otra vez? Él estaba en el principio con Dios. Juan diría, mira, Mauricio,
Mira, porque vendrán tiempos cuando las cabezas serán tan duras, tan mensas, y habrán tantos herejes que querrán ver lo que no está escrito ahí para decir otras cosas que yo me voy a repetir, para que no haya duda, por si acaso, para que nadie tenga excusa. ¿Excusa de qué? De que es otra persona, pero que es Dios también. Entonces, vuelve a enfatizar y a repetir lo mismo y dice, Él estaba en el principio con Dios. Ahora le da un artículo definido, un pronombre. En el otro también se lo daba, pero ahora se lo da en mayúscula. Él estaba en el principio con Dios. Él, el verbo, estaba en el principio con Dios. Pero resulta que el verbo era Dios, como terminó el primero. Se nos dice como forma aclaratoria, siendo repetitivo por parte de Juan, pero no sin ningún propósito. Todo tiene propósito. Era todo lo contrario que ser repetitivo de forma vana o sin valor. Que el verbo estaba en el principio con Dios es importante. Juan remarca a propósito la idea, al repetirnos de manera más clara que este verbo existía desde un tiempo antes de la creación y que desde ese tiempo anterior de existir el origen de la creación, Él ya estaba con Dios. Y que Él era Dios y que estaba luego cuando inició la creación del universo, juntamente con Dios. Lo que hace es nombrar a los dos por separado en una misma escena. A los dos por separado en la misma escena. El verbo, por un lado, estaba en el principio, proximidad o cercanía local. También a Dios, cuando dice con Dios, estaba en el principio con Dios, pero por otro lado, estaba con Dios, porque el verbo con Dios, cerca a Dios, por otro lado, definiéndolo por separado, remarcando así la diferencia de personas en la misma escena de entre el verbo y Dios, entre el Hijo y el Padre. ¿Cuál es la importancia de que nosotros veamos esto, hermano? Ya estamos concluyendo. ¿Cuál es la importancia? Bueno, hermano, usted tiene que saber quién es Cristo, quién es su Salvador, quién murió en la cruz. Ahora piense en lo que pasó con Cristo un poco. Usted está entendiendo ahorita que Cristo era Dios, la palabra de Dios, el verbo de Dios, el agente de la creación de Dios. ¿Qué mensaje le llega a los filósofos estoicos? Y a los que seguían a Filón, y aún a los gnósticos, que eran otro grupo filósofos que hablaban de que era necesario tener un conocimiento profundo, místico, sobre las cosas de uno mismo, y ese conocimiento me iba a llevar a conocer a Dios después, porque tenían una perspectiva de que el origen de todo conocimiento empezaba con ellos, no con Dios, los gnósticos. Decían, tú tienes que conocerte a ti, y una vez te conozcas tú, sabrás quién es Dios, algo así. Cuando es al revés, tú debes de saber quién es Dios para luego saber quién eres tú. Tú debes saber quién te creó y para qué te creó, para que Él te diga por qué y para qué te creó, el que tuvo el propósito de crearte. Bueno, quizás también a estos gnósticos Juan les escribió, y a la iglesia, y a los no creyentes, y a todos. Por eso dije la semana pasada que también tenía un carácter universal. Les hablaba a todos. Y pensaba en destruir toda especulación respecto a quién era Cristo y aclarar muy bien desde el origen ya, Cristo es el Hijo de Dios. Cristo estaba con Dios y Cristo es Dios. ¡Wow! Increíble, hermano. ¿Y saben qué? A Cristo lo azotaron los romanos. A Dios mismo. A Cristo, el Hijo de Dios, el eterno de Dios, lo crucificaron. A Dios mismo. ¡Qué increíble! Dios mismo en toda la eternidad, dice Filipenses capítulo 2, del 8 en adelante, no escatimó el ser igual a Dios. Se humilló a lo sumo.
Y luego se le fue dado, por supuesto, un nombre que es sobre todo nombre. Pero Él, siendo como Dios, siendo Dios, estando en la gloria de Dios el Padre, Él decide por voluntad propia, por supuesto, conjunta con el Padre y con el Espíritu Santo, nadie obligó a nadie, los tres tienen un mismo sentir, decidió venir a la tierra. Y ahora, claro, esta idea para los gnósticos, los estoicos, no era muy bien recibida. Para los estoicos, la idea de que Dios se haga un hombre era raro. O sea, la divinidad, las cosas espirituales no vienen a las cosas materiales, están separadas. Y en línea general, toda filosofía griega hablaba de eso. Los griegos en línea general pensaban, no, las cosas espirituales son santas y las cosas materiales son impuras. Dios no puede venir, no puede encarnarse en una persona. Entonces ellos tenían ciertas dificultades de entender que Cristo era Dios. Pero ¿cuán importante es que Cristo sea Dios? Bueno, importante saberlo, importante ¿por qué? El que muere y el que nos sustituye por nuestros pecados es Dios mismo. Porque tus pecados, cada uno de tus pecados, son pecados eternos, pecados de un valor infinito, porque pecamos contra un Dios eterno e infinito. Y cada vez que tú pecas contra un Dios eterno e infinito, el valor de tu pecado y lo que tienes que pagar o devolver, si pudiéramos hablar de esa manera, tiene que ser infinito y eterno. Te pregunto, ¿cómo tú devuelves eso? Bueno, sí, hay una forma de devolver el infierno eterno, infinito. ¿Ven por qué a veces ustedes nunca se han preguntado cuando eran adolescentes, niños o ahora, ¿por qué el infierno? No, yo creo que existe, sí, bueno, ok, yo creo, pero ¿y por qué tiene que ser para siempre? Wow, ¿no se pasa Dios? ¿Qué ha pasado el Señor? ¿Por qué para siempre? ¿Saben por qué? Porque mi pecado, cada uno de ellos, no la acumulación de todo, cada uno de ellos tiene un valor de ofensa eterna, porque pecaste contra un Dios eterno. Entonces la deuda a devolver por cada pecado es eterna. Por lo tanto, volviendo a Juan otra vez y al origen, quien tiene que pagar una deuda que es eterna, tiene que ser eterno. ¿Sí o no? Si viene alguien que no es eterno y dice, vengo a pagar la eternidad, pero si tú fuiste creado, ¿qué hablas? Tú existes, yo qué sé, 10.000 años. No te alcanza para pagar lo que deben los hombres. No te alcanza tu vida. Es como que yo tenga una deuda de 10 millones de euros, de dólares. Y viene Fabio con toda la voluntad del mundo y me dice, yo voy a pagar la deuda de Mauricio, ahí al banco a ayudarme. Aquí tengo yo $100,000. Y orgulloso todavía, pero aquí tengo yo $100,000. Pero si debe 10 millones, tú no puedes pagar. Solo el que tenga 10 millones puede pagar la deuda de Mauricio. Bueno, cada deuda, cada pecado nuestro es una deuda eterna contra Dios. Por eso, cuando se paga con nuestra propia vida en la condenación, tiene que ser eterna. Y por eso, si otro tenía que pagarlo, tenía que ser el eterno Hijo de Dios, quien al morir satisface la deuda eterna, porque Él es eterno. ¿Lo ven? No puede morir otro, no puede salvarte ningún otro. Nadie puede salvarte si no es alguien eterno, si no es Dios mismo. Por eso la palabra dice, Juan, el Salmo dice, el salmista dice, y Jonás dice, la salvación es del Señor. Él la hace, Él la ejecuta, Él mismo la crea y Él mismo te la regala. No la hace nadie más. Amén. Qué importante saber que nuestro glorioso Salvador Jesucristo y también Maestro por excelencia, el príncipe de los predicadores, el príncipe de los pastores, el pastor de pastores, era Dios mismo. Dios mismo caminando por la tierra, hermano. Y al que seguimos, al que servimos, al que honramos, cuando alabamos el nombre de Jesús, estamos honrando a Dios y a su Padre, porque Cristo dijo, si me honráis a mí, honráis al Padre. Si obedecéis mis palabras, obedecéis al Padre, porque Él me ha dado las palabras que yo luego les estoy diciendo a ustedes, dice. Amén.
Amén. Que el Señor bendiga su palabra y que podamos tener un sentido profundo y devoto, más agradecido de que Cristo, el eterno Hijo de Dios, el Verbo hecho carne, fue quien murió en la cruz por nosotros, para que nosotros obtengamos vida por su nombre, para que nosotros, creyendo en Él, seamos salvos. Vamos a orar. Amado Dios, te damos las gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo, el eterno Hijo tuyo, unigénito, el Verbo, aquel que se encarnó en un cuerpo y habitó entre nosotros, hombres. Cuánta humillación, cuánta condescendencia tuvo tu Hijo, Padre. Oh, Señor Jesús, cuánto te rebajaste a morar, a habitar, a nacer de una mujer, a padecer como un bebé y todas las dificultades que eso conlleva, a ser un niño, un adolescente y un joven, mi Dios. Oh Jesús, cuánto amor, cuánto sacrificio padeciste solamente por andar en esta tierra entre pecadores. Te damos gracias. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo, porque tú hiciste la obra de concebirlo en el vientre de María. La Trinidad, Dios al completo. Oh, Padre, tú al completo obraste la venida del Señor Jesucristo, tu Hijo, el Verbo, por el cual te agradecemos, Señor. Por el cual te pedimos que nos ayudes a amarlo. Padre, te pedimos que ayudes a nuestra mente, a nuestro corazón a entregarnos a Cristo. Que nos ayudes a obedecer a Cristo, a amar a Cristo, a vivir por Cristo, a servir a Cristo, a entregar nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón, nuestro esfuerzo, nuestro trabajo para Cristo. Para que la iglesia de Cristo crezca, para que el pueblo de Cristo crezca y madure. Para que nos amemos unos a otros como Cristo y tú, Padre, se aman uno al otro. Padre, gracias por tu palabra. Te pedimos, mi Dios, que tú seas bendiciéndonos en gran manera. Hasta la próxima semana, Señor, que estemos revisando nuevamente tu palabra. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.